Con el viento cortante congelando su aliento, Miguel se detuvo en seco al encontrar dos magníficos caballos salvajes encadenados en la nieve, sus bocas abiertas en un gesto amenazante mientras luchaban desesperadamente contra el metal que mordía sus cuerpos. Sus ojos, llenos de furia y miedo, se clavaron en los suyos como dagas de hielo, desafiándolo a acercarse mientras la tormenta arreciaba y borraba cualquier rastro de quienes los habían abandonado a una muerte segura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El viento helado golpeaba el rostro de Miguel Ramírez con la furia de un enemigo despiadado. A sus 45 años, tras 15 de servicio militar y 2 tours en zonas de conflicto, pensaba que ya había visto lo peor que la vida podía ofrecer. Pero esta tormenta de nieve en las montañas del norte le recordaba a las noches más duras en terreno hostil, implacable, solitaria y potencialmente mortal. La visibilidad era casi nula. Los copos de nieve caían en una danza frenética, transformando el paisaje en un lienzo blanco donde era fácil perderse. Miguel ajustó su bufanda y continuó avanzando. Su cabaña estaba a menos de 2 kilómetros, o al menos eso creía. En estas condiciones, la orientación se volvía un desafío incluso para alguien con su entrenamiento. Desde que regresó del servicio hace 3 años, Miguel había buscado la soledad de estas montañas como refugio. Aquí, lejos del ruido y el caos de la ciudad, intentaba reconstruir los fragmentos de su mente que la guerra había destrozado. El estruendo de las bombas, los gritos de sus compañeros y las imágenes de horror que lo perseguían en sueños parecían diluirse entre los pinos nevados y el silencio del bosque. La tormenta había comenzado hace apenas 1 hora, pero con una intensidad que sorprendió incluso a los lugareños más experimentados. Miguel había salido temprano para revisar las trampas que colocaba para cazar animales pequeños, parte de su rutina de supervivencia en estas montañas. Ahora maldecía su decisión de aventurarse tan lejos con el clima tan inestable. Un sonido interrumpió sus pensamientos. Al principio pensó que era solo el viento, pero luego lo escuchó de nuevo, un relincho distante, seguido de un ruido metálico. Se detuvo, intentando agudizar sus sentidos. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a distinguir sonidos en las condiciones más adversas. Allí estaba otra vez. Definitivamente eran caballos, y el sonido metálico parecía el de cadenas arrastrándose sobre la nieve. Miguel frunció el ceño. ¿Quién dejaría caballos encadenados en medio de una tormenta como esta? Cambió su rumbo, moviéndose hacia el origen del sonido. A medida que avanzaba, los relinchos se hacían más claros, más desesperados. Había urgencia en esos sonidos, una súplica animal que Miguel reconocía demasiado bien. Era el sonido del miedo y la desesperación. Tras varios minutos de caminata difícil, finalmente los vio. En un pequeño claro entre los árboles, 2 caballos luchaban contra gruesas cadenas que los mantenían anclados a troncos enterrados en la nieve. Uno era negro como el carbón, con una melena salvaje que el viento agitaba violentamente. El otro, de un blanco puro que casi se confundía con la nieve, tenía una cicatriz visible que le cruzaba el costado derecho. Los animales estaban agitados. Sus ojos desorbitados mostraban el blanco alrededor de sus iris, un signo claro de pánico. Sus bocas abiertas dejaban ver dientes amenazantes mientras relinchaban y pateaban, intentando liberarse de sus ataduras metálicas. Miguel se acercó con cautela. Su experiencia con caballos era limitada, pero había montado durante su servicio y sabía lo suficiente para reconocer que estos 2 eran ejemplares extraordinarios, musculosos, de líneas puras, con el porte de animales que habían conocido la libertad de las montañas. No eran caballos domesticados,
Eran criaturas salvajes atrapadas en una situación desesperada. Al verlo aproximarse, ambos caballos intensificaron su resistencia. El negro golpeó la nieve con sus cascos delanteros, levantando una nube blanca a su alrededor. El blanco tiró de su cadena con tal fuerza que Miguel temió que pudiera lastimarse el cuello. «Tranquilos», murmuró, aunque sabía que su voz se perdía en el aullido del viento. «No voy a hacerles daño». Se detuvo a una distancia prudente, evaluando la situación. Las cadenas eran pesadas, diseñadas para animales grandes. Quien las había colocado sabía lo que hacía, pero ¿por qué abandonar 2 caballos de este calibre en medio de una tormenta? La respuesta más probable no le gustaba: contrabandistas. En esta región fronteriza, el tráfico de animales exóticos y caballos de pura raza era un negocio lucrativo. Probablemente algo había salido mal durante el transporte, y los contrabandistas decidieron abandonar su carga antes que arriesgarse a ser capturados. Miguel se acercó un poco más, hablando en voz baja y constante, para que los animales se acostumbraran a su presencia. El caballo blanco pareció calmarse ligeramente, aunque sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. El negro, en cambio, mantenía su postura defensiva, relinchando amenazadoramente. La nieve caía cada vez con mayor intensidad. Si no actuaba pronto, estos animales podrían morir de hipotermia o agotamiento, pero acercarse más era arriesgado. Un caballo asustado podía matar a un hombre de una coz. En su mochila, Miguel llevaba un pequeño kit de herramientas que siempre lo acompañaba en sus salidas. Incluía un alicate de fuerza que quizás podría cortar los eslabones más débiles de las cadenas. No era mucho, pero era su única opción. Lentamente, extrajo el alicate de su mochila. Los caballos seguían sus movimientos, nerviosos. Decidió acercarse primero al blanco, que parecía menos agresivo. Avanzó paso a paso, murmurando palabras tranquilizadoras. «Vamos, amigo. Sé que tienes miedo, pero estoy aquí para ayudarte. Vamos a sacarte de este infierno helado». A medida que se acercaba, pudo ver mejor las condiciones de los animales. Ambos tenían marcas de maltrato, pequeños cortes en las patas, señales de látigo en sus lomos. La rabia comenzó a bullir en su interior. Los animales siempre habían sido la debilidad de Miguel. En el frente, había adoptado temporalmente varios perros callejeros, compartiendo con ellos su ración. Para él, la crueldad hacia los animales era una de las formas más bajas de maldad. El caballo blanco retrocedió cuando Miguel estuvo a menos de 2 metros, pero las cadenas limitaban su movimiento. El hombre se detuvo, extendiendo su mano lentamente. «Tranquilo, compañero. No soy como los que te hicieron esto». Sus ojos se encontraron con los del animal. En esa mirada, Miguel reconoció algo familiar, el mismo miedo y desconfianza que él sintió al regresar de la guerra. Un ser herido por la crueldad humana, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Ese momento de conexión fue breve pero profundo. El caballo blanco dejó de resistirse, aunque su cuerpo seguía tenso. Miguel aprovechó para acercarse más, hasta que pudo tocar la cadena que lo sujetaba. La nieve comenzaba a acumularse sobre ambos, hombre y animal. El tiempo se agotaba. Con manos entumecidas por el frío, Miguel posicionó su alicate en el eslabón que parecía más débil y aplicó toda su fuerza. El metal resistió al principio, pero luego cedió con un chasquido metálico que fue inmediatamente ahogado por el viento. El caballo blanco dio un salto hacia atrás, ahora con más libertad de movimiento, aunque la cadena rota seguía colgando de su cuello. Miguel esperaba que huyera inmediatamente, pero para su sorpresa, el animal permaneció cerca, observándolo mientras intentaba acercarse al caballo negro. Este segundo animal presentaba un desafío mucho mayor. Cada vez que Miguel intentaba aproximarse, el caballo negro se encabritaba,
mostrando sus dientes en una clara advertencia. La tormenta arreciaba y Miguel sabía que no tenía mucho tiempo. «Vamos, testarudo, no puedo dejarte aquí para que mueras congelado». Decidió cambiar de estrategia. Se quitó su bufanda y la extendió frente a él como una barrera visual, moviéndose lateralmente para acercarse al punto de anclaje de la cadena en lugar de directamente al animal. El caballo negro lo seguía con la mirada, relinchando nerviosamente. El ancla de la cadena estaba firmemente enterrada en la nieve, pero Miguel logró desenterrarla lo suficiente para ver dónde el metal se unía a un tronco caído. Aplicó el alicate con todas sus fuerzas, luchando contra el frío que entumecía sus dedos. Tras varios intentos frustrados, finalmente el eslabón cedió. El caballo negro, sintiendo la repentina libertad, dio un salto hacia adelante, casi golpeando a Miguel con sus patas traseras. El veterano se arrojó hacia un lado, cayendo sobre la nieve. Cuando levantó la vista, esperaba ver a ambos caballos alejándose en la tormenta, pero allí estaban, a pocos metros de distancia. El blanco incluso se había acercado como si estuviera evaluando su condición. El negro mantenía su distancia, pero tampoco huía. Miguel se incorporó lentamente, sacudiéndose la nieve de su chaqueta. El viento cortante soplaba con fuerza renovada y la temperatura parecía descender por minutos. Una situación como esta podía tornarse mortal rápidamente, tanto para él como para los caballos. «Debería continuar mi camino», pensó Miguel, observando a los animales que, inexplicablemente, permanecían cerca. Ya están libres. La naturaleza hará el resto. Pero algo dentro de él se resistía a abandonarlos. Quizás era la forma en que el caballo blanco lo miraba, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. O tal vez eran las evidentes señales de maltrato que ambos animales presentaban. Cualquiera que fuese la razón, Miguel no podía simplemente darles la espalda. «Mi cabaña no está lejos», murmuró para sí mismo. «Si logro guiarlos hasta allí». La idea parecía absurda incluso mientras la formulaba. Estos no eran caballos domesticados, eran criaturas salvajes, probablemente capturadas recientemente y sometidas a la crueldad humana. No tenían razón para seguirlo ni para confiar en él. Sin embargo, la tormenta no les dejaba muchas opciones. Miguel calculaba que la temperatura seguiría bajando y estos animales, aunque fuertes, no sobrevivirían mucho tiempo expuestos a estas condiciones extremas. Él mismo empezaba a sentir los primeros síntomas de hipotermia, un ligero entumecimiento en los dedos, dificultad para articular pensamientos claros. Tomó una decisión. De su mochila extrajo un pequeño paquete de galletas secas, parte de sus provisiones de emergencia. Las desmenuzó en su palma y extendió la mano hacia el caballo blanco, que había mostrado ser el menos agresivo. «Vamos, amigo, no es mucho, pero es mejor que nada». El animal olfateó el aire, captando el aroma del alimento. Dio un paso cauteloso hacia Miguel, luego otro. El veterano permaneció inmóvil, respirando lentamente para no alarmar al caballo. Finalmente, el animal se acercó lo suficiente para tomar las migajas de su mano con un movimiento rápido y nervioso. Miguel sonrió. Era un pequeño avance, pero significativo. El caballo negro observaba la escena desde una distancia prudencial, claramente más receloso. «Tú eres un hueso más duro de roer, ¿eh?», murmuró Miguel. «No te culpo. Yo tampoco confiaría en nadie después de lo que han pasado». Repitió el proceso con el resto de las galletas, logrando que el caballo blanco se acercara nuevamente. Esta vez, cuando el animal terminó de comer, Miguel aprovechó para tocar suavemente su cuello, justo donde la cadena rota seguía colgando. El caballo se tensó, pero no retrocedió. Con movimientos deliberadamente lentos, Miguel logró desprender el trozo de cadena del cuello del animal.
La piel debajo mostraba heridas sin cicatrizar, evidencia de un prolongado sufrimiento. La rabia volvió a hervir en su interior. «Bastardos», masculló entre dientes. El tiempo se agotaba. La visibilidad empeoraba con cada minuto, y Miguel sabía que si no se ponían en marcha pronto, los tres quedarían atrapados en la tormenta. Sin más opciones, decidió arriesgarse. Comenzó a caminar en dirección a su cabaña, volteando ocasionalmente para ver si los caballos lo seguían. Para su sorpresa, el caballo blanco comenzó a avanzar tras él, manteniendo una distancia prudente pero constante. El negro permaneció indeciso unos instantes hasta que finalmente, quizás motivado por el ejemplo de su compañero o simplemente por instinto de supervivencia, también empezó a seguirlos. El trayecto fue lento y difícil. La nieve, que ya alcanzaba varios centímetros de altura, dificultaba cada paso. Miguel avanzaba utilizando los árboles como referencia, rogando no haberse desviado demasiado de su ruta habitual. Los caballos parecían moverse con menos dificultad sobre la nieve, pero el agotamiento y las heridas pasaban factura, especialmente en el caballo negro, que cojeaba ligeramente de una pata delantera. Tras lo que pareció una eternidad, Miguel divisó finalmente el contorno de su cabaña entre los árboles. Nunca antes había sentido tanto alivio al ver aquel modesto refugio de madera que había construido con sus propias manos tras regresar del servicio. Un poco más, animó a los caballos, aunque sabía que no podían entenderlo. Ya casi estamos. La cabaña de Miguel era pequeña pero funcional. Junto a ella había construido un cobertizo rudimentario donde almacenaba leña y algunas herramientas. No era un establo propiamente dicho, pero tendría que servir como refugio temporal para los caballos. Al llegar, Miguel abrió rápidamente la puerta del cobertizo y despejó el espacio, apilando la leña en un rincón para hacer sitio a los animales. El caballo blanco se detuvo en la entrada, receloso de este nuevo espacio cerrado. El negro permanecía varios metros atrás, visiblemente agitado. «Vamos, es esto, o morir congelados», murmuró Miguel, entrando él mismo en el cobertizo para demostrar que era seguro. Tras varios minutos de paciente espera, el caballo blanco dio un paso tentativo hacia el interior. El calor relativo del espacio cerrado debió resultarle atractivo comparado con el viento helado, porque finalmente entró por completo. El negro, sin embargo, seguía resistiéndose. Miguel recordó entonces que llevaba en su mochila un puñado de manzanas secas, otro de sus alimentos de emergencia. Sacó una y la partió en trozos, colocándolos en un camino que llevaba desde donde estaba el caballo negro hasta el interior del cobertizo. «Eres un terco, pero todos tenemos nuestro precio», dijo con una media sonrisa. La estrategia funcionó. Aunque con evidente desconfianza, el caballo negro comenzó a seguir el rastro de comida, entrando finalmente en el cobertizo. Miguel cerró parcialmente la puerta, dejando una abertura para que circulara el aire, pero bloqueando el viento directo. Una vez asegurados los caballos, Miguel se dirigió apresuradamente a su cabaña. El frío había penetrado hasta sus huesos y necesitaba entrar en calor antes de poder ocuparse adecuadamente de los animales. Encendió la pequeña estufa de leña que constituía la única fuente de calefacción del lugar y puso agua a hervir. Mientras esperaba que la cabaña se calentara, Miguel rebuscó entre sus pertenencias. No tenía mucho, pero como veterano preparado para situaciones difíciles, siempre mantenía un botiquín bien surtido. Entre los suministros encontró desinfectante, vendas y un ungüento antibiótico que había utilizado en ocasiones anteriores para tratar heridas de animales pequeños. También recogió varias mantas viejas, un cubo que llenó con agua tibia y las pocas verduras que le quedaban, 2 zanahorias y una remolacha.
No era mucho, pero tendría que bastar por ahora. Antes de salir nuevamente a la tormenta, Miguel se tomó un momento para observar por la ventana. La nieve caía ahora con tal intensidad que apenas podía distinguir el cobertizo a pocos metros de distancia. Había tomado la decisión correcta al traer a los caballos. Dejados a su suerte, no habrían sobrevivido la noche. Abrigándose nuevamente, Miguel salió hacia el cobertizo cargando sus provisiones. Al abrir la puerta, encontró a ambos caballos exactamente donde los había dejado. El blanco lo miró con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que debería ser posible para un animal. El negro mantenía su postura defensiva, pero el cansancio era evidente en su respiración agitada. «Bueno, amigos», dijo Miguel, cerrando la puerta tras de sí para mantener el calor. «Vamos a ocuparnos de esas heridas». Se acercó primero al caballo blanco, mostrándole el cubo con agua tibia para que olfateara su contenido. Con extrema paciencia, comenzó a limpiar las heridas del cuello, hablando en voz baja y constante para mantener al animal tranquilo. «No sé qué os ha pasado antes de que os encontrara», murmuró mientras trabajaba, «pero os prometo que esos días han terminado». El caballo blanco se tensaba ocasionalmente cuando el agua tocaba las zonas más sensibles, pero permitió que Miguel continuara con su labor. Las heridas eran profundas, pero no infectadas. Con cuidado, aplicó el ungüento antibiótico y envolvió las peores con vendas improvisadas. Miguel sabía que la verdadera prueba vendría cuando intentara hacer lo mismo con el caballo negro. Ese animal había sufrido tanto o más que su compañero, pero su espíritu no parecía haberse doblegado. En sus ojos ardía una fiera independencia que Miguel reconocía y respetaba. Afuera, la tormenta rugía con furia renovada, azotando las paredes del cobertizo. Pero dentro, en ese espacio reducido, un veterano solitario y 2 caballos heridos habían encontrado un refugio temporal contra la crueldad del mundo. Acercarse al caballo negro representaba un desafío completamente diferente. A diferencia del blanco, que parecía haber decidido que Miguel no era una amenaza, el negro mantenía una postura defensiva, con las orejas echadas hacia atrás y los músculos tensos, listo para atacar si era necesario. Miguel lo observó cuidadosamente. En sus años de servicio, había aprendido a leer el lenguaje corporal, tanto de personas como de animales. Este caballo no solo estaba asustado, estaba traumatizado. Su comportamiento sugería que había recibido un trato especialmente cruel, probablemente peor que el de su compañero blanco. «Has pasado por mucho, ¿verdad, amigo?», murmuró Miguel, manteniéndose a una distancia segura. Decidió que no intentaría acercarse directamente. En su lugar, colocó el cubo con agua limpia y las zanahorias restantes en un punto intermedio, y luego retrocedió hasta sentarse en un rincón del cobertizo, dándole al animal espacio y tiempo para decidir. El caballo blanco, ya más confiado, se acercó a Miguel y se recostó no muy lejos de él, quizás buscando la calidez que emanaba del cuerpo humano. Este gesto pareció intrigar al caballo negro, que observaba la escena con evidente confusión. Mientras esperaba, Miguel dejó que su mente vagara. Los caballos le recordaban a su tiempo en el servicio. Durante su segundo despliegue, había sido asignado a una unidad de reconocimiento en terreno montañoso. Allí, los vehículos motorizados resultaban a menudo inútiles y recurrían a caballos locales para moverse. Miguel había establecido un vínculo especial con uno de ellos, un semental marrón al que llamaban sargento. Una noche, su unidad fue emboscada. El caos se desató en segundos. Disparos, gritos, el olor a pólvora y sangre. Miguel fue alcanzado en el hombro, una herida que más tarde le valdría una medalla que nunca quiso. Cuando todo parecía perdido, fue Sargento quien lo sacó de allí, galopando a través de terreno imposible con una determinación casi humana, incluso después de haber sido herido él mismo.
Miguel nunca supo qué ocurrió con Sargento después de que lo evacuaran. Ese pensamiento le había atormentado durante años, sumándose a los muchos fantasmas que lo perseguían desde la guerra. Un movimiento interrumpió sus recuerdos. El caballo negro se había acercado cautelosamente al agua y comenzaba a beber. Miguel permaneció absolutamente inmóvil, apenas respirando. Era un pequeño paso, pero significativo. Fuera, la tormenta había alcanzado su punto álgido. El viento aullaba como un animal herido, colándose por las grietas del cobertizo y haciendo temblar las paredes de madera. La temperatura había descendido tanto que Miguel podía ver su aliento condensándose en el aire, formando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente. El caballo negro terminó de beber y sorprendentemente no retrocedió a su rincón. En cambio, observó a Miguel y al caballo blanco durante un largo momento. Luego, con movimientos deliberadamente lentos, se acercó a las zanahorias y comenzó a comerlas. «Eso es», murmuró Miguel, permitiéndose una pequeña sonrisa. Paso a paso, pasaron las horas. La pequeña estufa del cobertizo, que Miguel había encendido antes de comenzar a tratar a los caballos, luchaba por mantener el espacio a una temperatura tolerable. El veterano sabía que debería regresar a su cabaña, donde podría descansar adecuadamente, pero algo le decía que este momento con los caballos era demasiado crucial para interrumpirlo. En algún punto de la noche el cansancio lo venció. Miguel se quedó dormido sentado contra la pared, su cuerpo habituado a descansar en las condiciones más adversas. Despertó sobresaltado, desorientado momentáneamente. Algo había interrumpido su sueño. Parpadeó varias veces, adaptándose a la penumbra del cobertizo iluminado solo por los rescoldos de la estufa. Y entonces lo vio. El caballo negro estaba de pie frente a él, tan cerca que Miguel podía sentir su respiración. El veterano contuvo el aliento, esperando un ataque, pero el animal simplemente lo observaba con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría y el dolor del mundo. Lentamente, con un control sobre sus movimientos que solo años de disciplina militar podían otorgar, Miguel extendió su mano. El caballo retrocedió un paso, pero no huyó. Se miraron mutuamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, en un gesto que Miguel jamás habría esperado, el caballo negro avanzó y permitió que la mano del hombre tocara su hocico. El contacto duró apenas unos segundos, antes de que el animal se alejara nuevamente, pero fue suficiente. Una conexión se había establecido. «Gracias por confiar en mí», susurró Miguel, sorprendido por la emoción que atenazaba su garganta. Al amanecer, la tormenta finalmente comenzó a amainar. Los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas del cobertizo, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra. Miguel, que había dormido intermitentemente durante la noche, se levantó con dificultad. Cada músculo de su cuerpo protestaba, recordándole que ya no era el joven soldado que podía dormir en el suelo sin consecuencias. Los caballos también estaban despiertos. El blanco se había acercado aún más durante la noche y ahora descansaba a apenas 1 metro de donde Miguel había dormido. El negro mantenía su distancia, pero ya no mostraba la misma agresividad del día anterior. Miguel salió brevemente para evaluar la situación. La nieve había alcanzado casi medio metro de altura, transformando el paisaje en un mar blanco e impoluto. El cielo, ahora despejado, brillaba con un azul intenso que solo se ve después de una gran tormenta. El aire era tan frío que quemaba los pulmones, pero al menos la ventisca había cesado. Regresó a su cabaña para buscar provisiones. Necesitaba alimentarse adecuadamente y también debía encontrar algo más sustancioso para los caballos. En su pequeña despensa guardaba heno seco para emergencias,
pues ocasionalmente los conejos y ardillas que cazaba no eran suficiente sustento en los duros inviernos de la montaña. Mientras preparaba un desayuno simple, café negro y avena, Miguel consideraba sus opciones. Los caballos no podían quedarse indefinidamente en el cobertizo. Necesitaban un espacio adecuado, atención veterinaria profesional y, eventualmente, encontrar un hogar permanente donde pudieran recuperarse por completo. El pueblo más cercano estaba a unos 15 kilómetros de distancia. En condiciones normales, Miguel podría caminar hasta allí en unas 4 horas, pero con la nieve recién caída, el trayecto sería mucho más difícil, quizás imposible hasta que los caminos se despejaran parcialmente. También estaba la cuestión de los contrabandistas. Si estos caballos eran tan valiosos como Miguel sospechaba, era probable que sus captores regresaran a buscarlos una vez que la tormenta pasara. No era una idea agradable, pero debía estar preparado para esa posibilidad. Con el café caliente entre sus manos, Miguel miró por la ventana hacia el cobertizo. Estos animales habían entrado en su vida de manera inesperada, despertando algo que creía muerto desde hacía años: un sentido de propósito. Durante su tiempo en la montaña, había sobrevivido día a día, sin pensar realmente en el futuro. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba haciendo planes. Terminó su desayuno y recogió el heno y algunas manzanas que había conservado en sal. También llenó un cubo con agua fresca y tomó más vendas y ungüento del botiquín. Con todo esto regresó al cobertizo. Los caballos lo recibieron con diferentes grados de entusiasmo. El blanco se acercó inmediatamente, casi empujando a Miguel con su cabeza en busca de atención. El negro permaneció en su lugar, pero su postura era más relajada, observando con evidente interés el heno que Miguel traía. «Buenos días a vosotros también», dijo Miguel, colocando el heno en el suelo. «Espero que hayáis descansado mejor que yo». Mientras los caballos comían, Miguel aprovechó para examinar sus heridas a la luz del día. Las del caballo blanco estaban mejor de lo que esperaba. El ungüento había reducido la inflamación y algunas de las marcas más superficiales ya comenzaban a sanar. El desafío seguía siendo el caballo negro. Miguel necesitaba examinar su pata delantera, que claramente le causaba dolor. Recordando el breve momento de conexión durante la noche, decidió intentar un acercamiento directo. «Necesito ver esa pata, amigo», dijo en voz baja, acercándose lentamente. «Prometo no hacerte daño». Para su sorpresa, el caballo negro permitió que se acercara. Con extrema delicadeza, Miguel levantó la pata lesionada. Lo que vio le hizo apretar los dientes con rabia. La herida era claramente el resultado de una cadena demasiado apretada que había cortado la piel y posiblemente dañado tendones. Necesitaría atención especializada, pero por ahora, lo único que Miguel podía hacer era limpiarla y aplicar el ungüento antibiótico. Mientras trabajaba con la pata herida del caballo negro, Miguel notó algo que había pasado por alto en la oscuridad de la noche anterior: una marca quemada en el flanco del animal. No era un símbolo que reconociera inmediatamente, pero tenía el aspecto inconfundible de un hierro de marcar, utilizado para identificar la propiedad. El caballo blanco tenía una marca similar, aunque menos visible bajo su pelaje claro. «Así que alguien os reclamaba como suyos», murmuró Miguel, sintiendo que su mandíbula se tensaba, «como si fuerais objetos y no seres vivos». Esta revelación confirmaba sus sospechas. Los caballos habían sido capturados, marcados y probablemente preparados para ser vendidos en el mercado negro. Por la calidad de los animales, Miguel imaginaba que su destino habrían sido carreras clandestinas o coleccionistas adinerados que pagaban fortunas por ejemplares exóticos.
terminó de tratar la pata del caballo negro, quien sorprendentemente se había mantenido quieto durante todo el proceso, como si entendiera que Miguel intentaba ayudarle. Cuando terminó, el veterano se permitió acariciar brevemente el cuello del animal, un gesto de gratitud por la confianza depositada. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo en voz baja. «Eres más valiente de lo que crees». Miguel salió del cobertizo para estirar las piernas y evaluar mejor su situación. La nieve había dejado de caer por completo, pero el manto blanco que cubría todo dificultaría cualquier desplazamiento durante al menos un par de días. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban nítidas contra el cielo azul. En algún lugar entre esos picos estaba el paso que los contrabandistas debieron utilizar para transportar a los caballos, un lugar remoto, ideal para actividades ilícitas. Regresó a su cabaña y sacó un viejo mapa de la región que guardaba en un cajón. Había marcado en él los senderos que utilizaba habitualmente para cazar, los puntos de agua y las zonas peligrosas. Estudiándolo con atención, identificó 3 posibles rutas que los contrabandistas podrían haber utilizado. La más probable pasaba a unos 5 kilómetros de su cabaña, un camino estrecho y traicionero que rara vez utilizaban los lugareños, especialmente en invierno. Miguel tomó una decisión. Necesitaba explorar ese camino, buscar cualquier indicio que pudiera revelarle más sobre quiénes habían maltratado a los caballos. No solo por curiosidad, sino por seguridad. Si los contrabandistas regresaban buscando su mercancía perdida, quería estar preparado. Pero primero necesitaba asegurarse de que los caballos estarían bien durante su ausencia. Regresó al cobertizo con más agua y heno, suficiente para varias horas. Los animales parecían mucho más calmados ahora, adaptándose rápidamente a su nuevo entorno seguro. «Voy a salir un rato», les dijo, sabiendo que no podían entenderlo pero sintiendo la necesidad de comunicarse con ellos de todos modos. «Volveré antes del anochecer, lo prometo». El caballo blanco se acercó, frotando su cabeza contra el hombro de Miguel en un gesto que parecía casi afectuoso. El negro, aunque mantenía cierta distancia, ya no mostraba signos de agresividad o miedo extremo. Miguel recogió su rifle, un Winchester 30-06 que había comprado tras dejar el ejército. No era un arma militar, sino una herramienta de supervivencia en las montañas. También cargó una mochila con provisiones básicas, una brújula y unos prismáticos. La exploración sería breve, pero en estas montañas ir desprevenido podía resultar fatal. El frío mordió su rostro en cuanto comenzó a caminar, hundiendo sus botas en la nieve profunda. El esfuerzo era considerable, pero su cuerpo, forjado por años de entrenamiento militar y vida en la montaña, respondió con eficiencia. Su mente, sin embargo, no dejaba de volver a los caballos. Era extraño cómo, en apenas unas horas, esos animales habían ocupado un espacio tan significativo en sus pensamientos. Desde su regreso de la guerra, Miguel había evitado conscientemente formar vínculos profundos, tanto con personas como con animales. El dolor de las pérdidas sufridas en combate había sido demasiado intenso, dejando cicatrices invisibles pero dolorosas. Se había convencido de que la soledad era preferible, más segura. Y sin embargo, aquí estaba, preocupándose por 2 caballos salvajes que había encontrado por casualidad. Quizás no había sido casualidad, pensó mientras avanzaba trabajosamente por un claro. Quizás había algo más, algún propósito en ese encuentro que aún no alcanzaba a comprender. Miguel no era un hombre particularmente religioso o espiritual, pero sus experiencias cercanas a la muerte durante la guerra le habían dejado con la sensación de que existían fuerzas más allá de su comprensión, patrones invisibles que guiaban los acontecimientos. Tras casi 2 horas de caminata, Miguel llegó al sendero que había identificado en el mapa.
Como esperaba, era estrecho y escarpado, bordeando un precipicio en algunos tramos. Incluso sin nieve, sería un camino peligroso. Con el manto blanco que lo cubría ahora, resultaba casi suicida transitarlo. Y, sin embargo, alguien lo había hecho. Miguel encontró huellas parcialmente cubiertas por la nieve reciente. Eran de caballos, sin duda, pero también había marcas de botas humanas y lo que parecían ser rastros de un vehículo pequeño, posiblemente un todoterreno. Siguió las huellas durante un trecho, avanzando con cautela y manteniéndose alerta. El silencio de la montaña era absoluto, interrumpido ocasionalmente por el crujir de la nieve bajo sus pies o el distante llamado de un águila. En un recodo del camino, Miguel encontró lo que parecían ser restos de un campamento improvisado, cenizas de una fogata, algunas latas vacías y algo que hizo que su sangre hirviera, un látigo abandonado, su cuero flexible ahora rígido por el frío. Lo recogió, sintiendo su peso en la mano. Era un instrumento diseñado para causar dolor, y por el aspecto de las marcas en los caballos, había sido utilizado extensivamente. Continuó explorando el área y descubrió más evidencias, fragmentos de cadenas similares a las que habían aprisionado a los caballos, un guante de cuero abandonado y huellas que sugerían que al menos 3 personas habían estado allí. Lo más inquietante fue un documento parcialmente quemado que encontró entre las cenizas. Aunque gran parte era ilegible, pudo distinguir lo que parecía ser una lista con descripciones de caballos y cifras al lado. Eran precios, comprendió Miguel. Precios exorbitantes que confirmaban el valor de los animales que ahora refugiaba en su cobertizo. También había un nombre, Álvarez. Sin contexto, no significaba mucho, pero era algo. Miguel guardó cuidadosamente el fragmento de papel en su bolsillo. Podría ser útil si decidía informar a las autoridades. El sol comenzaba a descender cuando Miguel decidió regresar. Había obtenido suficiente información por un día y no quería arriesgarse a quedar atrapado en la montaña después del anochecer, cuando las temperaturas caerían drásticamente. Durante el camino de vuelta, reflexionó sobre sus hallazgos. Los contrabandistas habían sido descuidados, quizás confiados en que nadie transitaría esa zona durante la tormenta. Probablemente habían abandonado a los caballos cuando las condiciones empeoraron, planeando regresar una vez que el clima mejorara. Si ese era el caso, podrían aparecer en cualquier momento. La idea de enfrentarse a traficantes de animales no asustaba a Miguel. Había enfrentado amenazas mucho peores, pero le preocupaba la seguridad de los caballos y la posibilidad de que estos hombres estuvieran armados y desesperados por recuperar su valiosa mercancía. Al acercarse a su cabaña, vio con alivio que todo parecía en orden. El humo ascendía tranquilamente desde la chimenea y no había señales de visitantes indeseados. Se dirigió primero al cobertizo para comprobar el estado de los caballos. Ambos animales levantaron la cabeza al oírlo entrar. El caballo blanco relinchó suavemente, como saludándolo. El negro, aunque menos expresivo, también parecía más relajado que cuando los había dejado. «Hola, amigos», dijo Miguel, dejando su mochila en el suelo. «Veo que habéis estado tranquilos». Se acercó para examinar sus heridas. La pata del caballo negro parecía ligeramente mejor, aunque Miguel sabía que la recuperación completa llevaría tiempo. Las marcas en el cuello del caballo blanco también mostraban signos de mejoría. Mientras les proporcionaba agua fresca y más heno, Miguel tomó otra decisión. No podía simplemente esperar pasivamente a que los contrabandistas aparecieran. Necesitaba un plan, tanto para proteger a los caballos como para asegurarse de que los responsables de su maltrato rindieran cuentas. Mañana iría al pueblo. Aunque la nieve dificultaría el viaje, era necesario.
Necesitaba suministros adicionales para los caballos, contactar con un veterinario si era posible, y quizás alertar al sheriff local sobre sus sospechas. No estaba seguro de cuánta ayuda podría esperar de las autoridades en un asunto como este, pero valía la pena intentarlo. El amanecer del día siguiente llegó con un cielo despejado y un sol brillante que hacía que la nieve resplandeciera con tal intensidad que resultaba casi doloroso mirarla directamente. Miguel se despertó antes del alba, acostumbrado a madrugar desde sus días en el ejército. Había dormido inquieto, con sueños fragmentados en los que se mezclaban imágenes de su pasado en la guerra, con visiones de los caballos encadenados en la nieve. Su primera acción fue revisar a los animales. Ambos habían pasado una noche tranquila y parecían estar adaptándose bien a su refugio temporal. Miguel les proporcionó agua fresca y dividió entre ellos el último puñado de heno que le quedaba. Mientras los observaba comer, planificó mentalmente su viaje al pueblo. «Volveré antes del anochecer», les dijo, acariciando el cuello del caballo blanco, que ya aceptaba su contacto sin reticencias. «Traeré lo que necesitáis». El caballo negro, aunque seguía siendo más cauto, permitió que Miguel revisara su pata herida. La inflamación había disminuido ligeramente, pero el animal aún cojeaba al moverse. Necesitaba atención profesional, y pronto. Miguel preparó su mochila con lo esencial: un poco de comida, agua, el fragmento de documento que había encontrado y una pequeña cantidad de dinero que guardaba para emergencias. También cargó su rifle. No esperaba problemas, pero la precaución era un hábito arraigado. Antes de partir, aseguró el cobertizo, dejando suficiente espacio para que los caballos pudieran moverse, pero sin posibilidad de que escaparan. No porque temiera que huyeran, sino porque en su estado vulnerable serían presa fácil para depredadores o, peor aún, podrían ser encontrados por los contrabandistas. El viaje al pueblo fue arduo. La nieve, que en algunos puntos alcanzaba sus rodillas, hacía que cada paso requiriera un esfuerzo considerable. Miguel avanzaba con determinación, siguiendo el camino que conocía de memoria, incluso bajo el manto blanco que lo cubría todo. Su mente, mientras tanto, procesaba todo lo ocurrido desde que encontró a los caballos. Para cuando las primeras casas del pueblo aparecieron en su campo de visión, llevaba casi 4 horas caminando. Pinos Nevados era un asentamiento pequeño, apenas unas pocas docenas de casas agrupadas alrededor de una calle principal, una iglesia modesta y unos cuantos negocios que servían a la comunidad local. La mayoría de sus habitantes eran ganaderos, agricultores o personas que, como Miguel, buscaban una vida alejada del bullicio urbano. Su primera parada fue la tienda general, un establecimiento que vendía de todo, desde víveres hasta herramientas básicas. Al entrar, la campana sobre la puerta anunció su llegada y varias cabezas se giraron para observarlo. Miguel no era exactamente un extraño, pero tampoco frecuentaba el pueblo lo suficiente como para considerarse parte de la comunidad. «Vaya, Miguel Ramírez», saludó el dueño de la tienda, un hombre robusto de unos 60 años llamado Ernesto. «Creí que te habría enterrado la tormenta en esa cabaña tuya». «Casi lo consigue», respondió Miguel con una media sonrisa. «Necesito provisiones y algo de información si es posible». Mientras Ernesto preparaba su pedido, harina, café, carne seca y otros básicos, Miguel preguntó casualmente: «¿Conoces a alguien apellidado Álvarez por estos lados?» Ernesto detuvo momentáneamente su tarea, mirando a Miguel con curiosidad. «¿Álvarez? Sí, claro. Rafael Álvarez. Tiene un rancho a unos 20 kilómetros al este. ¿Por qué lo preguntas?» Miguel se encogió de hombros intentando parecer desinteresado. «Encontré algo con ese nombre. Pensé que podría ser importante».
Ernesto pareció aceptar la explicación, pero añadió en voz más baja: «Ten cuidado con ese hombre, Miguel. Mucha gente por aquí no confía en él. Se dice que su rancho es solo una fachada, que sus negocios reales son menos legales». «¿Qué tipo de negocios?», preguntó Miguel, aunque ya intuía la respuesta. «De todo un poco. Contrabando principalmente. La frontera está lo suficientemente cerca. Algunos dicen que también trafica con animales, caballos salvajes que captura en las montañas». Esta confirmación hizo que Miguel sintiera una oleada de rabia fría. Ahora tenía un nombre para el responsable del sufrimiento de los caballos. «¿Sabes si está en el rancho actualmente?». «No lo he visto en el pueblo últimamente», respondió Ernesto, entregándole los suministros ya empaquetados. «Pero sus hombres estuvieron aquí hace 3 días, justo antes de la tormenta. Compraron provisiones para una expedición, según dijeron». Miguel pagó por sus compras, añadiendo a su pedido una buena cantidad de heno y avena para los caballos. Cuando Ernesto enarcó una ceja ante esta adición, Miguel simplemente comentó que había tenido algunos visitantes inesperados. Su siguiente parada fue la oficina del sheriff, un pequeño edificio al final de la calle principal. Miguel nunca había tenido motivos para entrar allí antes y se sorprendió al descubrir que el único ocupante era un joven ayudante que no parecía tener más de 25 años. «El sheriff García no está», informó el joven cuando Miguel preguntó por él. «Salió hace 2 días para ayudar en las granjas aisladas por la tormenta. No esperamos que regrese hasta mañana, como mínimo». Miguel consideró sus opciones. Podía esperar al sheriff, pero eso significaría pasar la noche en el pueblo, dejando a los caballos solos demasiado tiempo. Decidió que lo más prudente era regresar y volver otro día. «Cuando vuelva, dígale que Miguel Ramírez necesita hablar con él sobre Rafael Álvarez y un asunto de contrabando de caballos», dijo finalmente. El joven asintió, aunque su expresión revelaba cierta incomodidad al escuchar el nombre de Álvarez. Antes de emprender el regreso, Miguel hizo una última parada crucial: la pequeña clínica veterinaria del pueblo. Era un establecimiento modesto, atendido por un veterinario de edad avanzada llamado Dr. Morales, quien principalmente trataba el ganado de los rancheros locales. «¿Caballos salvajes?», repitió el doctor Morales cuando Miguel le explicó la situación, omitiendo los detalles sobre Álvarez. «Es inusual que se dejen capturar, especialmente los adultos. Deben estar muy debilitados o haber sido sometidos a métodos poco amigables». «Lo segundo, me temo», respondió Miguel. «Uno de ellos tiene una herida grave en la pata delantera. Temo que pueda infectarse». El doctor Morales frunció el ceño, considerando la información. «No puedo abandonar la clínica ahora mismo. Tengo animales que necesitan atención constante, pero puedo darte algunos medicamentos y vendajes apropiados y tal vez algunos consejos sobre cómo tratar las heridas». Miguel aceptó agradecido. El veterinario le proporcionó antibióticos, ungüentos más específicos que el que tenía, y vendajes profesionales, explicándole detalladamente cómo aplicarlos. «Si la situación no mejora en 3 días, tendrás que traer al animal aquí», advirtió el doctor Morales, «o encontrar la manera de que yo pueda ir a verlo. Las infecciones en las extremidades de los caballos pueden ser mortales si no se tratan adecuadamente». Con su mochila ahora considerablemente más pesada por los suministros, Miguel emprendió el camino de regreso. El sol ya había pasado su cenit y sabía que debía apresurarse para llegar antes del anochecer. El frío se intensificaría con la puesta del sol y la nieve parcialmente derretida durante el día se convertiría en hielo peligroso. Durante el trayecto, su mente trabajaba incansablemente, procesando toda la información recopilada. Rafael Álvarez era evidentemente conocido en la región.
y no precisamente por buenas razones. El hecho de que incluso el ayudante del sheriff pareciera incómodo al escuchar su nombre sugería que el hombre tenía influencia, quizás incluso sobre las autoridades locales. Si los hombres de Álvarez habían estado en el pueblo justo antes de la tormenta, era probable que hubieran sido ellos quienes abandonaron a los caballos. Y si habían comprado provisiones para una expedición, podrían estar planeando regresar a buscarlos una vez que los caminos fueran transitables. Miguel necesitaba decidir su próximo movimiento cuidadosamente. Enfrentarse directamente a Álvarez sería peligroso, especialmente sin el apoyo del sheriff. Pero tampoco podía simplemente esperar a que los contrabandistas aparecieran en su puerta. El sol comenzaba a descender cuando finalmente divisó su cabaña. Aceleró el paso, ansioso por comprobar que los caballos estaban bien. Al acercarse, notó con alivio que todo parecía en orden. El cobertizo estaba intacto y no había señales de visitantes indeseados. Sin embargo, al aproximarse más, algo captó su atención. En la nieve, parcialmente cubiertos por la suave nevada de la tarde, había rastros de huellas que no eran suyas. Alguien había estado cerca de su propiedad durante su ausencia. Miguel se agachó para examinar las huellas con más detenimiento, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba instintivamente. Sus años en el ejército le habían enseñado a leer rastros, y lo que veía no le gustaba. Eran huellas de botas, pertenecientes a al menos dos personas diferentes. Una de ellas tenía un patrón distintivo en la suela, similar al que había visto en el campamento abandonado. Las pisadas rodeaban su cabaña y se dirigían hacia el cobertizo, pero luego regresaban sin llegar a entrar. Era como si los visitantes hubieran estado evaluando el terreno, reconociendo el área sin decidirse a actuar todavía. Miguel siguió el rastro hasta donde se perdía en dirección al bosque. Por la profundidad y el estado de las huellas, calculaba que habrían estado allí hace unas 3 o 4 horas. Esto significaba que quien fuera que hubiera venido podría regresar en cualquier momento, especialmente ahora que el sol comenzaba a ponerse. Con el rifle preparado, Miguel se acercó cautelosamente al cobertizo. El alivio lo inundó cuando, al abrir la puerta, encontró a los caballos sanos y salvos. Ambos animales levantaron la cabeza al verlo entrar, y el caballo blanco incluso relinchó suavemente, como reconociéndolo. «Parece que hemos tenido visitantes», murmuró, dejando su pesada mochila en el suelo. Miguel procedió a descargar los suministros. Les proporcionó agua fresca y distribuyó parte del heno que había traído. Mientras los caballos comían, aprovechó para examinar sus heridas con los nuevos medicamentos que le había proporcionado el doctor Morales. El caballo blanco se dejó tratar sin protestar, permaneciendo casi inmóvil mientras Miguel aplicaba el ungüento antibiótico en las marcas de su cuello y flancos. El negro, aunque todavía receloso, también permitió que le revisara la pata herida. «Esto te ayudará», le dijo suavemente mientras aplicaba el medicamento. «El doctor dice que tenemos que vigilar cualquier signo de infección». Mientras trabajaba, Miguel reflexionaba sobre los pasos a seguir. La presencia de las huellas confirmaba sus sospechas. Los hombres de Álvarez estaban buscando a los caballos. Probablemente habían seguido algún rastro hasta las inmediaciones de su cabaña, pero la tormenta había borrado las evidencias directas. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran, quizás con refuerzos. Miguel terminó de tratar a los caballos y aseguró el cobertizo. Con la noche aproximándose, necesitaba prepararse para una posible confrontación. En su cabaña, sacó un viejo baúl de debajo de su cama. Contenía algunas reliquias de sus días en el ejército que había preferido mantener guardadas: un chaleco táctico, munición adicional para su rifle, un cuchillo de combate y un par de prismáticos de visión nocturna
que había olvidado de volver tras su última misión. No esperaba un enfrentamiento directo, pero si los hombres de Álvarez decidían aparecer durante la noche, quería estar preparado. Revisó su rifle meticulosamente, asegurándose de que el mecanismo funcionara correctamente. Luego dispuso algunos sistemas de alerta improvisados alrededor de la cabaña y el cobertizo, latas atadas con cordel, pequeñas pilas de guijarros estratégicamente colocadas que harían ruido si alguien las pisaba. Mientras trabajaba, Miguel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía así. Alerta, concentrado, con un propósito claro. Desde su regreso del frente, había existido más que vivido, pasando los días en una rutina monótona diseñada principalmente para mantener a raya los recuerdos traumáticos. Ahora, aunque la situación era potencialmente peligrosa, sentía una especie de energía renovada. «Es curioso», murmuró para sí mismo mientras terminaba de colocar sus alarmas improvisadas. «Necesitaba rescatar a alguien para empezar a rescatarme a mí mismo». La noche cayó con rapidez, trayendo consigo un frío intenso que hacía crujir los árboles. Miguel decidió pasar la noche en el cobertizo con los caballos. No solo podría protegerlos mejor, sino que la presencia de los animales le proporcionaba un extraño consuelo. Llevó consigo una pequeña estufa portátil, mantas, su rifle y los prismáticos de visión nocturna. Instalándose en un rincón desde donde podía observar tanto la entrada como a los caballos, se preparó para una larga noche de vigilia. El caballo blanco, como si entendiera la situación, se acercó y se recostó no lejos de donde Miguel estaba sentado. El negro permanecía más distante, pero sus ojos alertas seguían ocasionalmente los movimientos del veterano. «Ustedes valen mucho dinero, por lo que parece», les dijo Miguel en voz baja. «Suficiente como para que Álvarez no se rinda fácilmente». En la quietud de la noche, Miguel recordó las palabras del doctor Morales sobre los caballos salvajes. Era inusual que se dejaran capturar, había dicho. Estos dos debían ser ejemplares excepcionales para que los contrabandistas se tomaran tantas molestias. Observándolos ahora podía apreciar por qué. Incluso heridos y desnutridos mostraban una nobleza innata. El caballo negro, con su pelaje azabache y su porte orgulloso, podría haber sido el sueño de cualquier coleccionista. El blanco, aunque aparentemente más dócil, tenía una estructura muscular perfecta y una resistencia impresionante, evidenciada por su rápida recuperación. Las horas pasaban lentamente. Miguel alternaba entre periodos de vigilancia intensa y breves momentos de descanso, nunca permitiéndose dormir completamente. De vez en cuando salía a comprobar los alrededores con los prismáticos de visión nocturna, pero la montaña permanecía en calma, silenciosa bajo su manto de nieve y estrellas. Cerca de la medianoche, el caballo negro comenzó a mostrarse inquieto. Sus orejas se movían nerviosamente y sus ojos se fijaban en la puerta del cobertizo. Miguel se puso alerta de inmediato. Los animales a menudo percibían peligros antes que los humanos y había aprendido a confiar en esos instintos. Con extrema cautela, tomó los prismáticos y se asomó por una pequeña rendija en la pared del cobertizo. Al principio no vio nada, solo la extensión de nieve iluminada tenuemente por la luna. Pero entonces captó un movimiento, una sombra que se movía entre los árboles al borde de su propiedad. Miguel contuvo la respiración, ajustando el enfoque de los prismáticos. Ahora podía distinguirlo claramente. Un hombre, moviéndose con sigilo, reconociendo el terreno, y no estaba solo. A unos metros de distancia, una segunda figura avanzaba en dirección a la cabaña. Los hombres de Álvarez habían regresado, tal como temía. Miguel evaluó rápidamente sus opciones. Podría intentar capturarlos, pero si eran parte de una operación más grande,
Su desaparición solo traería más problemas. Alternativamente, podría dejarlos explorar y retirarse, pero eso significaría que volverían con más fuerza. Decidió tomar un enfoque intermedio. Les dejaría saber que el lugar estaba protegido, que no era un objetivo fácil. Con movimientos deliberados, tomó su rifle y salió del cobertizo, cerrando la puerta tras de sí para proteger a los caballos. Se movió silenciosamente por la nieve, utilizando las sombras como cobertura, tal como le habían enseñado en sus días como explorador militar. Cuando estuvo en posición, a unos 50 metros de los intrusos pero oculto por un grupo de pinos, tomó aire. «Esta propiedad está vigilada», gritó con voz firme y clara, sin revelar su posición exacta. «Les sugiero que se marchen ahora mismo». Las figuras se congelaron momentáneamente, claramente sorprendidas. Luego, sin decir palabra, comenzaron a retroceder hacia el bosque. «Y díganle a Álvarez», añadió Miguel, calculando que la mención del nombre tendría impacto, «que lo que abandonó en la tormenta ya no le pertenece». Los hombres aceleraron su retirada, desapareciendo entre los árboles. Miguel permaneció en su posición durante varios minutos, asegurándose de que realmente se habían marchado y no intentaban flanquearlo. Cuando finalmente regresó al cobertizo, encontró a los caballos agitados pero ilesos. El caballo blanco se acercó a él inmediatamente, como buscando confirmación de que el peligro había pasado. Incluso el negro parecía menos distante, sus ojos fijos en Miguel como evaluándolo bajo una nueva luz. «No volverán solos», murmuró Miguel, regresando al calor relativo del cobertizo. «La próxima vez traerán más hombres». El encuentro con los exploradores de Álvarez había confirmado sus sospechas. Los contrabandistas no habían abandonado a los caballos voluntariamente. La tormenta los había obligado a dejarlos atrás temporalmente, y ahora que sabían dónde estaban sus valiosas propiedades, no se rendirían fácilmente. Miguel pasó el resto de la noche en vela, alternando entre breves momentos de descanso y vigilancia constante. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las rendijas del cobertizo, se permitió relajarse ligeramente. Si los hombres de Álvarez planeaban atacar, probablemente no lo harían a plena luz del día. Los caballos también parecían más tranquilos con la llegada del amanecer. El blanco se había acostumbrado tanto a la presencia de Miguel que ahora buscaba activamente su contacto, acercándose para recibir caricias o simplemente permaneciendo cerca de él. El negro, aunque todavía mantenía cierta distancia, había mostrado un cambio notable en su comportamiento después del incidente nocturno. Era como si hubiera reconocido que Miguel representaba seguridad frente a la amenaza de sus antiguos captores. «Ustedes entienden más de lo que aparentan, ¿verdad?», dijo Miguel mientras les proporcionaba agua fresca y el resto del heno. «¿Saben quiénes eran esos hombres?». Mientras observaba a los caballos alimentarse, Miguel consideraba sus opciones. No podía mantener esta vigilancia indefinidamente. En algún momento Álvarez decidiría que los caballos valían el riesgo de un enfrentamiento directo. Y aunque Miguel confiaba en sus habilidades de combate, no era iluso. Un hombre solo contra un grupo organizado de contrabandistas no tenía buenas probabilidades. Necesitaba ayuda. Y pronto. El sheriff sería la opción lógica, pero según lo que había escuchado en el pueblo, el hombre podría no regresar hasta el día siguiente, como mínimo. Para entonces podría ser demasiado tarde. Otra posibilidad era trasladar a los caballos a un lugar más seguro, pero en su estado actual, especialmente con la herida del caballo negro, un viaje largo podría resultar perjudicial. Además, ¿a dónde los llevaría? No conocía a nadie en la región en quien confiara lo suficiente para pedirle que arriesgara su seguridad albergando a dos animales buscados por contrabandistas. Mientras deliberaba, Miguel realizaba sus tareas matutinas.
Revisó las heridas de ambos caballos, complacido al notar que estaban respondiendo bien a los medicamentos. La pata del caballo negro mostraba signos de mejoría, aunque todavía cojeaba visiblemente. Las marcas en el cuello y los flancos del blanco también estaban cicatrizando adecuadamente. Al menos en eso tenemos buenas noticias, comentó, acariciando suavemente al caballo blanco. Fue entonces cuando tuvo una idea. Quizás no necesitaba alejar a los caballos del peligro. Tal vez podía traer la ayuda hacia ellos. Con renovada determinación, regresó a su cabaña y escribió un mensaje breve pero detallado, explicando la situación y solicitando asistencia urgente. Lo dirigió al sheriff García, mencionando específicamente los nombres de Rafael Álvarez y sus actividades sospechosas, así como la condición de los caballos rescatados. Lo que necesitaba ahora era un mensajero. Miguel vivía aislado por elección, pero conocía a algunas personas en los alrededores, otros solitarios como él, que habían buscado refugio en las montañas. El más cercano era un anciano llamado Tomás, que vivía a unos 5 kilómetros de distancia y ocasionalmente bajaba al pueblo por suministros. «Tendré que arriesgarme a dejarlos solos por unas horas», les dijo a los caballos, preparándose para la caminata. «Pero no hay otra opción». Antes de partir, reforzó la seguridad del cobertizo. Utilizando algunas tablas adicionales, aseguró la puerta de manera que no pudiera abrirse fácilmente desde el exterior. También dejó agua y alimento suficiente, por si su ausencia se prolongaba más de lo previsto. El camino hacia la cabaña de Tomás fue menos difícil de lo esperado. La nieve, aunque todavía profunda en algunos puntos, había comenzado a derretirse bajo el sol de la mañana, facilitando el tránsito. Miguel encontró al anciano cortando leña frente a su modesta vivienda. Tomás, un hombre de unos 70 años con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho, lo recibió con sorpresa pero sin hostilidad. «Miguel Ramírez», saludó, apoyando su hacha contra un tronco. «Debe ser importante para que vengas a visitarme». «Lo es», confirmó Miguel, explicándole brevemente la situación. Tomás escuchó en silencio, su rostro curtido por los años y el clima mostrando pocas emociones. Cuando Miguel terminó, el anciano asintió lentamente. «Conozco a Álvarez», dijo finalmente. «Es un demonio con piel humana. Si esos caballos son tan valiosos como dices, no se detendrá ante nada para recuperarlos. Por eso necesito que lleves este mensaje al sheriff», explicó Miguel, entregándole la nota. «Yo debo regresar para proteger a los animales». Tomás tomó el papel, considerándolo por un momento antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta desgastada. «Lo haré», accedió. «Pero el sheriff García no es conocido por enfrentarse a Álvarez. Tienen un entendimiento, por así decirlo». Esta información, aunque no del todo sorprendente, era desalentadora. Si el sheriff estaba coludido con Álvarez, buscar su ayuda podría empeorar la situación en lugar de mejorarla. «¿Alguna sugerencia?», preguntó Miguel, reajustando mentalmente sus planes. «Hay un guardia forestal, Martínez», respondió Tomás tras una pausa. «Es honesto y no le teme a Álvarez. Su estación está al otro lado del pueblo, cerca del río. Puedo llevarle tu mensaje a él en lugar del sheriff». Miguel asintió agradecido. «Hazlo, y gracias, Tomás». El anciano esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Los hombres como Álvarez se aprovechan de nuestro aislamiento. Creen que pueden hacer lo que quieran en estas montañas porque nadie los detiene. Ya es hora de que alguien lo haga». Con la promesa de Tomás de partir hacia la estación del guardia forestal inmediatamente, Miguel emprendió el regreso a su cabaña. Su mente, sin embargo, no dejaba de darle vueltas a lo que Tomás había dicho sobre el sheriff y Álvarez. Si las autoridades locales estaban comprometidas, la situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado.
Al acercarse a su propiedad, Miguel adoptó precauciones adicionales, moviéndose con sigilo y utilizando los árboles como cobertura. La paranoia era preferible a la sorpresa en estas circunstancias. Todo parecía en orden. No había señales de visitantes recientes, y el cobertizo permanecía sellado tal como lo había dejado. Sin embargo, algo en el ambiente le provocaba inquietud. Quizás era solo su imaginación, agudizada por la falta de sueño y la tensión constante, pero sentía que estaba siendo observado. Con el rifle preparado, Miguel recorrió el perímetro de su propiedad, buscando cualquier señal de intrusos. No encontró nada concreto, pero su instinto seguía alertándole de un peligro inminente. Había aprendido a confiar en esa sensación durante sus días en la guerra, y rara vez lo había decepcionado. Al entrar en el cobertizo, encontró a los caballos notablemente agitados. El blanco caminaba nerviosamente de un lado a otro, mientras que el negro permanecía alerta, con las orejas erguidas y los músculos tensados. «Ustedes también lo sienten, ¿verdad?», murmuró Miguel, acariciando al caballo blanco para calmarlo. La respuesta a su inquietud llegó al anochecer, cuando el sonido de motores en la distancia rompió el silencio de la montaña. Vehículos, probablemente todoterrenos, se aproximaban a su propiedad. Miguel no necesitaba contarlos para saber que eran varios. Álvarez había decidido pasar a la acción, y a juzgar por el despliegue de fuerza, no venía a negociar. Miguel actuó con la rapidez y precisión que solo años de entrenamiento militar podían proporcionar. Los todoterrenos se acercaban, quizás a unos 5 minutos de distancia a juzgar por el sonido. No tenía tiempo para dudar o contemplar opciones. «Vamos a tener compañía», murmuró a los caballos, que parecían entender la gravedad de la situación por la forma en que lo observaban, alertas y tensos. Su primera prioridad era proteger a los animales. El cobertizo, aunque útil como refugio, se convertiría en una trampa mortal en caso de enfrentamiento. Miguel necesitaba movilidad, capacidad para maniobrar y, si era necesario, escapar. Con movimientos rápidos pero controlados, preparó a los caballos para un posible desplazamiento. No tenía sillas de montar ni arreos apropiados, pero improvisó con cuerdas y mantas, creando rudimentarios sistemas de sujeción que le permitirían, en caso extremo, guiarlos fuera de la propiedad. El caballo blanco aceptó el improvisado arnés sin protestas, como si confiara plenamente en las intenciones de Miguel. El negro mostró más resistencia, pero finalmente permitió que le colocara la cuerda alrededor del cuello, quizás reconociendo que el veterano representaba su mejor oportunidad frente a la amenaza inminente. «Quédense aquí y permanezcan en silencio», les instruyó, sabiendo que no entenderían sus palabras, pero esperando que captaran su tono. Salió del cobertizo y se dirigió rápidamente a su cabaña. El tiempo era crucial. De su baúl militar extrajo lo que necesitaría. Además del rifle, llevaba ahora su pistola reglamentaria, un cuchillo de combate, los prismáticos de visión nocturna y varios dispositivos caseros que había preparado anticipando este momento. Miguel no planeaba un enfrentamiento directo. Sería suicida enfrentarse abiertamente a un grupo que, por el sonido de los motores, constaba de al menos 4 vehículos. Su estrategia era disuadir, confundir y, si era necesario, ganar tiempo hasta que llegara la ayuda que Tomás había ido a buscar. El terreno alrededor de su cabaña ofrecía ciertas ventajas tácticas. Los árboles proporcionaban cobertura y el conocimiento detallado que tenía de cada roca, cada declive y cada sendero le daba una ventaja significativa sobre los intrusos. Rápidamente, colocó varios de sus dispositivos en puntos estratégicos, pequeñas cargas de ruido hechas con cartuchos de escopeta modificados que detonarían al ser activadas por un cordel casi invisible,
creando confusión sin causar daños letales. También distribuyó trampas más simples, fosas cubiertas con ramas y nieve que, aunque no profundas, serían suficientes para inmovilizar temporalmente un vehículo. Los motores se escuchaban cada vez más cerca. Miguel se posicionó en un punto elevado que le ofrecía buena visibilidad del camino de acceso a su propiedad. A través de los prismáticos, finalmente los vio. 4 todoterrenos avanzando en formación, sus faros cortando la creciente oscuridad del atardecer. En el vehículo principal, un jeep negro con barras protectoras reforzadas distinguió a un hombre de mediana edad con sombrero de ala ancha. Incluso a esa distancia, su postura denotaba autoridad. Rafael Álvarez, sin duda. Los vehículos se detuvieron a unos 200 metros de la cabaña. Miguel contó al menos 8 hombres, todos armados. No eran simples peones, se movían con la confianza y coordinación de profesionales acostumbrados a situaciones de riesgo. Álvarez descendió del jeep y dio algunas instrucciones a sus hombres, quienes comenzaron a desplegarse en un patrón que buscaba rodear la propiedad. Era un movimiento táctico bien ejecutado, diseñado para eliminar cualquier ruta de escape. Miguel ajustó su plan. Si intentaban un cerco completo, activarían inevitablemente algunas de sus trampas. El elemento sorpresa era su mejor aliado en este momento. Como anticipando sus pensamientos, uno de los todoterrenos que se desplazaba hacia el flanco este activó una de las cargas de ruido. La detonación, amplificada por el silencio de la montaña, resonó como un disparo de cañón. Inmediatamente, los hombres de Álvarez se pusieron a cubierto, confundidos por el origen del sonido. Miguel aprovechó ese momento para moverse, cambiando rápidamente de posición para no ser localizado. Se desplazó entre los árboles con la fluidez de quien conoce cada centímetro del terreno, acercándose lo suficiente para escuchar las órdenes de Álvarez. «¡No disparen, idiotas!», gritaba el contrabandista. «Necesitamos a los caballos vivos, especialmente al negro». Esta revelación confirmaba las sospechas de Miguel. El caballo negro era particularmente valioso, quizás un ejemplar raro o especialmente cotizado en el mercado negro. Mientras los hombres de Álvarez reorganizaban su avance, ahora más cautos, Miguel regresó silenciosamente al cobertizo. Los caballos estaban agitados, percibiendo claramente la tensión en el ambiente. El blanco relinchó suavemente al verlo entrar, como aliviado por su regreso. «Tenemos que movernos», murmuró Miguel, acariciando brevemente al caballo para calmarlo. «Están demasiado cerca y son demasiados». Su plan inicial de resistir hasta la llegada de ayuda ya no parecía viable. Álvarez había traído suficientes hombres para asegurar la zona completamente, y por la determinación que mostraban, no se irían sin los caballos. Miguel necesitaba cambiar de estrategia. Con decisión, tomó las cuerdas que había preparado y se acercó primero al caballo blanco. «Necesito que confíes en mí ahora más que nunca», le dijo suavemente, guiándolo hacia la parte trasera del cobertizo, donde había una salida secundaria que daba directamente al bosque. El caballo siguió sus indicaciones sin resistencia, moviéndose con sorprendente silencio a pesar de su tamaño. El negro, observando esto, pareció comprender lo que se esperaba de él. Cuando Miguel se acercó con la cuerda, no retrocedió como habría hecho días atrás. Justo cuando Miguel se preparaba para abrir la puerta trasera, el sonido de pasos acercándose lo alertó. Uno de los hombres de Álvarez había llegado al cobertizo. A través de las rendijas en la madera, Miguel podía ver su silueta moviéndose cautelosamente hacia la entrada principal. Miguel hizo un gesto a los caballos para que permanecieran quietos, aunque sabía que no podían entenderlo. Sin embargo, ambos animales parecieron captar la necesidad de silencio, permaneciendo inmóviles
mientras el intruso manipulaba el cerrojo de la puerta. Con un movimiento fluido, Miguel desenfundó su pistola y se posicionó a un lado de la entrada. Cuando la puerta comenzó a abrirse, actuó con precisión militar, un golpe contundente en la cabeza con la culata de la pistola, y el hombre cayó inconsciente antes de poder emitir sonido alguno. Miguel lo arrastró al interior y lo inmovilizó rápidamente con cuerdas. Luego tomó la radio del hombre, que emitía ocasionales crujidos con comunicaciones de los otros intrusos. Tener acceso a sus comunicaciones le daba una ventaja inesperada. A través de la radio, escuchó a Álvarez ordenando a sus hombres que se acercaran al cobertizo. Habían visto las huellas en la nieve y deducido dónde estaban los caballos. El cerco se estrechaba. Miguel sabía que tenía minutos, quizás segundos, antes de que más hombres llegaran. Abrió la puerta trasera y guió a los caballos al exterior, moviéndose con extrema cautela para no hacer ruido. La nieve, parcialmente derretida durante el día pero nuevamente congelada al caer la noche, crujía suavemente bajo sus pies. El bosque, sumido en la penumbra del anochecer, ofrecía refugio, pero también peligros. Miguel conocía senderos que podrían llevarlos lejos de la propiedad, pero moverse en la oscuridad con 2 caballos, uno de ellos herido, no sería sencillo. Sin embargo, no tenían alternativa. Apenas habían avanzado unos metros entre los árboles, cuando un grito alertó a todo el grupo de Álvarez. «Están escapando por atrás. Los caballos. Los caballos». La voz provenía de otro de los hombres que había llegado al cobertizo y descubierto la puerta trasera abierta. Inmediatamente, el bosque se llenó con el sonido de hombres corriendo y órdenes gritadas. La noche se había instalado por completo en la montaña, sumiendo el bosque en una oscuridad casi impenetrable. Para Miguel, esto representaba tanto un desafío como una ventaja. Por un lado, moverse en la oscuridad con 2 caballos asustados era extremadamente difícil. Por otro, la noche los ocultaba de sus perseguidores, quienes, a pesar de sus linternas y equipamiento, no conocían el terreno como él. «Vamos, tranquilos», susurró a los caballos, guiándolos por un sendero apenas visible que se alejaba en diagonal de la dirección que los hombres de Álvarez esperarían. El caballo blanco seguía a Miguel con una confianza que resultaba casi milagrosa, considerando su breve relación. El negro, aunque menos dócil, parecía haber comprendido la gravedad de la situación y avanzaba con determinación a pesar de su pata herida. Detrás de ellos, las voces y luces de los perseguidores se dispersaban por el bosque. Miguel escuchaba fragmentos de comunicaciones a través de la radio que había tomado del hombre neutralizado. «Grupo 2, diríganse al este», ordenaba la voz autoritaria de Álvarez. «Grupo 3, cubran la ruta hacia el norte. Recuerden, los necesito vivos, especialmente al negro. El viejo puede ser eliminado si interfiere». La frialdad con la que Álvarez hablaba de su posible muerte no sorprendió a Miguel. Hombres como él veían la vida, humana o animal, como mercancía, algo con un precio que podía ser negociado o descartado según conveniencia. Miguel guió a los caballos hacia un arroyo poco profundo. El agua estaba helada, pero al avanzar por ella durante un trecho eliminarían cualquier rastro que pudieran seguir. Era un viejo truco de supervivencia que había aprendido durante su entrenamiento y que más de una vez le había salvado la vida en territorio hostil. «Solo un poco más», animó al caballo negro, que parecía dudar ante el agua fría. «Esto nos dará algo de ventaja». El animal finalmente avanzó, siguiendo al caballo blanco que ya se había metido en el arroyo. Miguel caminaba junto a ellos, soportando el frío que entumecía sus pies. El curso de agua los llevó unos 200 metros en dirección noroeste, alejándolos aún más de los perseguidores, cuyas voces ahora apenas se escuchaban.
Al salir del arroyo, Miguel dirigió a los caballos hacia un afloramiento rocoso que conocía bien. Entre las piedras había una pequeña cueva, apenas lo suficientemente grande para albergarlos, pero que ofrecería refugio temporal y protección contra el viento cortante que había comenzado a soplar. «Aquí estaremos a salvo por un momento», murmuró guiando primero al caballo negro hacia el interior. El espacio era reducido pero suficiente. Miguel encendió una pequeña linterna, cubriendo parcialmente su luz para evitar que fuera visible desde el exterior. A la tenue iluminación examinó a los caballos. Ambos mostraban signos de agotamiento, pero especialmente el negro, cuya herida en la pata parecía haberse resentido con el esfuerzo. «Déjame ver eso», dijo suavemente, acercándose para examinar la pata dañada. No era bueno. La inflamación había aumentado, y Miguel temía que el esfuerzo de la huida hubiera agravado la lesión. Sacó de su mochila uno de los ungüentos que le había proporcionado el doctor Morales y lo aplicó con cuidado, vendando nuevamente la zona afectada. No era una solución permanente, pero ayudaría a aliviar el dolor por el momento. Mientras atendía al caballo, Miguel consideraba sus opciones. No podían permanecer en la cueva indefinidamente. Álvarez y sus hombres no se rendirían fácilmente, y aunque habían perdido su rastro por ahora, eventualmente ampliarían su búsqueda hasta dar con ellos. La radio que había tomado crujió con nueva actividad. «Grupo 1, repórtense», exigía Álvarez. «¿Algún rastro en el sector este?» «Negativo», respondió una voz. «Perdimos el rastro cerca del arroyo. Es posible que hayan cruzado». «Pues búsquenlos al otro lado, imbéciles», espetó Álvarez. «Grupo 2, han llegado a la cresta norte». «Afirmativo, sin señales de los caballos o el hombre. Expandan el perímetro. Revisen cada cueva, cada hendidura. No pueden haber ido lejos, especialmente con el caballo herido». Miguel apagó la radio, procesando esta información. Álvarez sabía sobre la herida del caballo negro, lo que significaba que estaba familiarizado con las condiciones de los animales. No era simplemente un jefe que daba órdenes. Estaba personalmente involucrado en la operación de contrabando. Esta revelación podría ser útil si lograba llegar a las autoridades adecuadas, pero primero tenían que sobrevivir a esta noche. El caballo blanco se acercó a Miguel, apoyando suavemente su cabeza contra el hombro del veterano, como buscando confort o quizás ofreciéndolo. El gesto, tan simple pero cargado de confianza, conmovió a Miguel más de lo que esperaba. «Saldremos de esta», prometió, acariciando el cuello del animal. «No dejaré que vuelvan a ponerles una mano encima». Miguel decidió que permanecerían en la cueva hasta que la búsqueda inicial se calmara. Luego, intentarían llegar a un punto donde pudiera establecer contacto con el guardia forestal que Tomás había ido a buscar. Había una estación de guardabosques a unos 10 kilómetros al oeste, un trayecto difícil pero no imposible si lograban evitar a los hombres de Álvarez. Las horas pasaron lentamente. Ocasionalmente, Miguel encendía la radio para escuchar las comunicaciones de los perseguidores. La búsqueda continuaba, pero parecían estar concentrándose en áreas cada vez más alejadas de su escondite. Cerca de la medianoche, Miguel decidió que era momento de moverse. El frío se había intensificado, y permanecer inmóviles demasiado tiempo no era bueno para ninguno de ellos, especialmente para el caballo herido. «Vamos, amigos», murmuró, levantándose con músculos entumecidos por el frío y la inmovilidad. «Tenemos un largo camino por delante». Guió a los caballos fuera de la cueva con extrema precaución. La noche estaba despejada ahora, y la luna iluminaba el bosque lo suficiente para distinguir el terreno sin necesidad de linternas que pudieran delatarlos. Comenzaron a avanzar en dirección oeste, manteniéndose entre los árboles y evitando espacios abiertos. Miguel consultaba frecuentemente su brújula,
asegurándose de mantener el rumbo correcto a pesar de los desvíos que a veces se veían obligados a tomar para evitar terreno difícil. El caballo negro avanzaba con determinación a pesar de su herida, como si entendiera que su supervivencia dependía de este esfuerzo. El blanco seguía fielmente a Miguel, adaptando su paso al ritmo que el hombre marcaba. Habían avanzado quizás 3 kilómetros cuando un sonido distante captó la atención de Miguel. Motores. Se detuvo, haciendo un gesto a los caballos para que permanecieran quietos, y escuchó atentamente. Sí, definitivamente eran vehículos moviéndose por algún camino cercano. Consultó su mapa mental del área. A unos 500 metros debía haber una carretera forestal, una vía de servicio raramente utilizada, que conectaba con la estación de guardabosques. Los vehículos podían ser los hombres de Álvarez, pero también existía la posibilidad de que fuera la ayuda que Tomás había ido a buscar. Miguel debía tomar una decisión rápida: alejarse de la carretera para evitar ser detectados o acercarse con la esperanza de encontrar aliados. Era un riesgo considerable, pero si continuaban solos en el bosque, el caballo negro podría no resistir mucho más tiempo. «Vamos a ver quiénes son», decidió finalmente, guiando a los caballos en dirección al sonido. A medida que se acercaban, Miguel redoblaba precauciones, moviéndose con sigilo y manteniéndose siempre bajo la cobertura de los árboles. Cuando finalmente pudo divisar la carretera desde una posición elevada, contuvo la respiración. 3 vehículos estaban detenidos en el camino, 2 camionetas con el emblema del servicio forestal y un jeep parecido al que utilizaba Álvarez, pero de color verde oliva. Junto a ellos, un grupo de personas conversaba animadamente, iluminadas por los faros de los vehículos. Miguel entrecerró los ojos intentando distinguir sus identidades. Reconoció a Tomás, el anciano que había ido en busca de ayuda. Junto a él, varios hombres con uniformes de guardabosques y un hombre alto con chaqueta de cuero que parecía estar a cargo. «Es Martínez», murmuró para sí mismo, reconociendo al guardia forestal del que Tomás le había hablado. Un sentimiento de alivio comenzó a expandirse en su pecho, pero inmediatamente se contuvo. Aún debía ser cauteloso. Los hombres de Álvarez podrían estar en cualquier parte, y revelar su posición prematuramente podría ser desastroso. Tomó la radio y, tras dudar un momento, decidió arriesgarse. La encendió y, manteniendo el volumen bajo, habló. «Guardia Forestal Martínez, me recibe. Habla Miguel Ramírez». Hubo un momento de silencio, y luego la radio cobró vida. «Ramírez, le recibo. Tomás nos ha puesto al día. ¿Dónde se encuentra?» «A unos 100 metros al este de su posición, en el bosque. Tengo conmigo los 2 caballos. Uno está herido». «Entendido. Mantenga su posición. Vamos hacia usted. Y Ramírez, tenga cuidado. Álvarez y sus hombres están por toda la zona». Miguel apagó la radio y se volvió hacia los caballos, que lo observaban con esa extraña mezcla de confianza y alerta que habían desarrollado durante su tiempo juntos. «Parece que finalmente tendremos ayuda, amigos», les dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa. Pero su alivio fue efímero. Antes de que pudiera moverse, escuchó el inconfundible sonido de una rama quebrándose bajo el peso de una bota. No estaban solos. Miguel reaccionó instintivamente. Con un movimiento fluido, empujó a los caballos hacia un lado, buscando mantenerlos fuera de la línea de fuego, mientras desenfundaba su pistola y se giraba hacia la fuente del sonido. Una figura emergió entre los árboles, el cañón de un rifle brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Miguel reconoció inmediatamente la silueta. Uno de los hombres de Álvarez, probablemente un explorador enviado para rastrear los alrededores, mientras el resto del grupo continuaba la búsqueda principal. Sus miradas se encontraron por un breve segundo,
ambos conscientes de que el siguiente movimiento determinaría el desenlace. El hombre levantó su rifle, pero Miguel, con años de entrenamiento en situaciones de combate, fue más rápido. «¡Baja el arma!», ordenó con voz firme pero controlada. «No quiero disparar, pero lo haré si es necesario». El hombre dudó, evaluando sus opciones. Sus ojos se desviaron brevemente hacia los caballos, calculando probablemente si valía la pena arriesgarse por ellos. «Álvarez te matará de todas formas», respondió finalmente, sin bajar el rifle. «Esos caballos valen más de lo que puedes imaginar. El negro especialmente. Es un pura sangre árabe de línea rara, uno de los últimos de su tipo». «¿Y eso justifica la crueldad, el maltrato?», replicó Miguel, manteniendo su pistola firme. «Míralos, mira lo que les hicieron». Para sorpresa de Miguel, el caballo negro dio un paso adelante, colocándose junto a él. No parecía asustado, sino casi desafiante, sus ojos fijos en el hombre que representaba un regreso a su vida de sufrimiento. El hombre de Álvarez pareció momentáneamente desconcertado por este comportamiento, como si no pudiera comprender la conexión que se había formado entre el animal y Miguel. «No tienes que hacer esto», continuó Miguel, aprovechando la duda del hombre. «Martínez y sus guardabosques están a menos de 100 metros. Esto terminará pronto, con o sin tu cooperación». Como para confirmar sus palabras, el sonido de voces y pasos acercándose comenzó a escucharse en la distancia. El guardia forestal y sus hombres se dirigían hacia ellos, guiados probablemente por la breve comunicación radial. El hombre de Álvarez maldijo por lo bajo, su mirada alternando entre Miguel, los caballos y la dirección de donde provenían las voces. Finalmente, con un movimiento brusco, bajó su arma. «Esto no ha terminado», advirtió, antes de dar media vuelta y desaparecer entre los árboles. Miguel mantuvo la pistola levantada durante varios segundos más, asegurándose de que el hombre realmente se había marchado. Luego, con un suspiro de alivio, la enfundó y se volvió hacia los caballos. «Eso estuvo cerca», murmuró, acariciando el cuello del caballo negro, que sorprendentemente había permanecido a su lado durante toda la confrontación. Minutos después, los faros de linternas comenzaron a iluminar el bosque mientras Martínez y su equipo se acercaban. Miguel los llamó, guiándolos hacia su posición. El guardia forestal era un hombre alto y delgado, con un rostro curtido por años de trabajo al aire libre y una expresión de determinación permanente. Al ver a Miguel y a los caballos, asintió con aprobación. «Tomás tenía razón», dijo, extendiendo su mano hacia Miguel. «Usted ha hecho algo extraordinario aquí, Ramírez». Miguel estrechó su mano, sintiendo un alivio inmenso al saber que finalmente tenían apoyo. «Necesitamos atención veterinaria urgente», explicó, señalando la pata herida del caballo negro. «Y Álvarez y sus hombres siguen ahí fuera». Martínez asintió, dando órdenes rápidas a su equipo. Dos de los guardabosques se adelantaron con equipo médico básico para los caballos, mientras otros establecían un perímetro defensivo. «Tenemos un tráiler para caballos en la carretera», informó Martínez. «Podemos transportarlos a un lugar seguro». En cuanto a Álvarez, su expresión se endureció. «Hace tiempo que buscamos pruebas contra él. Lo que ha hecho esta noche, atacar a un civil e intentar robar animales protegidos, es todo lo que necesitábamos». Mientras hablaban, los guardabosques trabajaban eficientemente. Colocaron vendajes apropiados en las heridas de ambos caballos y prepararon un sistema para transportar al caballo negro con el menor esfuerzo posible para su pata dañada. «¿Cómo supo que los caballos son una especie protegida?», preguntó Miguel, observando atentamente para asegurarse de que los animales fueran tratados con cuidado. «Por la descripción que dio Tomás», respondió Martínez.
Estos caballos son parte de una manada salvaje que ha vivido en estas montañas durante generaciones. Están protegidos por ley federal. Álvarez ha estado cazándolos para venderlos en el mercado negro, pero nunca habíamos podido atraparlo en el acto. Esta revelación explicaba muchas cosas para Miguel. El valor extraordinario de los caballos, especialmente el negro, no se debía solo a su pureza racial, sino a su condición de especie protegida, lo que los hacía aún más cotizados en el mercado ilegal. Con extrema paciencia y cuidado, el equipo comenzó a guiar a los caballos hacia la carretera. El blanco seguía a Miguel sin resistencia, como si hubiera depositado su confianza completa en él. El negro, aunque más cauteloso con los extraños, permitió que lo ayudaran, quizás entendiendo instintivamente que estos humanos representaban ayuda, no amenaza. El trayecto fue lento pero constante. Para cuando llegaron a la carretera, donde esperaba el tráiler, la noche comenzaba a ceder ante los primeros indicios del amanecer. Un nuevo día se acercaba, tanto literal como figurativamente. Subir a los caballos al tráiler presentó un nuevo desafío. El blanco, después de una breve duda, siguió a Miguel al interior. El negro, sin embargo, se resistió, su desconfianza innata hacia los espacios cerrados manifestándose con fuerza. «Dale tiempo», sugirió Martínez cuando uno de los guardabosques propuso usar métodos más directos. Miguel se acercó al caballo negro que se mantenía rígido, con las orejas echadas hacia atrás en señal de alarma. «Sé que tienes miedo», le dijo suavemente, mirándolo directamente a los ojos. «Pero esto es diferente. Esta vez es para ayudarte, no para lastimarte». Con infinita paciencia, Miguel comenzó a caminar hacia el tráiler, manteniendo contacto visual con el caballo. Paso a paso, se acercaba a la rampa, deteniéndose cuando el animal mostraba signos de nerviosismo, avanzando cuando parecía más calmado. Todos observaban en silencio, conscientes de estar presenciando algo extraordinario, la comunicación silenciosa entre un hombre y un animal salvaje, basada en la confianza construida a través del cuidado y el respeto mutuo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el caballo negro dio un paso tentativo sobre la rampa, luego otro, y otro, hasta que finalmente estuvo dentro del tráiler, junto al caballo blanco. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo. Miguel cerró cuidadosamente la puerta del tráiler, asegurándose de que ambos caballos tuvieran suficiente espacio y comodidad para el viaje que les esperaba. «¿A dónde los llevarán?», preguntó a Martínez. «A un santuario de vida silvestre a unos 100 kilómetros de aquí», respondió el guardia forestal. «Es un lugar protegido donde podrán recuperarse completamente antes de ser reintroducidos a su hábitat natural. La pata del negro necesitará cirugía, pero los veterinarios allí son especialistas en caballos salvajes». Miguel asintió, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y tristeza. Había logrado su objetivo. Los caballos estarían a salvo, recibirían la atención que necesitaban y eventualmente regresarían a la libertad que merecían. Pero también significaba que tendría que despedirse de ellos. «¿Puedo acompañarlos?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la solicitud. Martínez lo miró con comprensión. «Por supuesto. De hecho, necesitaremos su testimonio completo sobre lo sucedido, y estoy seguro de que a ellos les haría bien tener una cara familiar durante la transición». Mientras se preparaban para partir, el sonido de motores aproximándose captó la atención de todos. Martínez y sus hombres se pusieron inmediatamente en alerta, preparando sus armas. Sin embargo, no eran los vehículos de Álvarez los que aparecieron en el camino, sino 3 patrullas de la policía estatal. Al frente de ellas, un hombre con uniforme de sheriff que Miguel reconoció por las descripciones: García. El sheriff se acercó con expresión sombría.
Teniente Martínez saludó formalmente. Recibimos informes de disparos y actividad sospechosa en esta área. Martínez mantuvo una expresión neutral. Afortunadamente llegó, sheriff. Acabamos de interceptar una operación de tráfico de fauna protegida. Rafael Álvarez y sus hombres intentaron atacar al señor Ramírez aquí presente para robar estos caballos. Señaló el tráiler. Están bajo protección federal. García miró a Miguel con una expresión indescifrable, luego hacia el tráiler. Por un momento pareció que iba a objetar, pero finalmente asintió. Álvarez fue detenido hace una hora, informó. Intentaba huir con varios de sus hombres. Encontramos armas y equipo para capturar animales en sus vehículos. Esta noticia fue recibida con evidente sorpresa por parte de Martínez, quien intercambió una mirada significativa con Miguel. Parece que incluso los amigos más cercanos pueden volverse en contra cuando sienten que el barco se hunde, comentó el guardia forestal en voz baja. Miguel comprendió. García, consciente de que la situación se había vuelto incontrolable, había decidido salvarse a sí mismo traicionando a su antiguo aliado. La justicia llegaba de formas inesperadas a veces. El amanecer iluminaba completamente el horizonte cuando el convoy se puso en marcha. Miguel viajaba en el vehículo que seguía al tráiler, observando a través de la ventana trasera las siluetas de los caballos que habían cambiado su vida. En apenas unos días estos animales habían despertado algo en él que creía perdido: la capacidad de conectar, de preocuparse profundamente por otros seres, de luchar por algo más grande que su propia supervivencia. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero por primera vez en años Miguel Ramírez se sentía verdaderamente vivo, con un propósito renovado y la certeza de que, a veces, los rescatadores también pueden ser rescatados.